¿Dieron exponenciales con Gaby? Ahí estás, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Bien. Sí, sí, ¿Exponenciales ya está? Vamos a la vimos la 1.6. 1.5, sí. Ajá, Y de la perfecto. 1.6 vimos algo de logaritmos, pero Bien, si quieres hacer un bien. repasito, hacelo. Me acuerdo que hablamos. Gaby, revisé el ejercicio que me pasaste ayer. Me parece que me gusta más la solución que planteaste vos. Ah, ok, Porque con la que tengo yo, me da igual, no menor. Entonces es inconsistente. claro, Así que después lo vuelvo a plantear. dale. O de última lo reescribo, pues si no va a ser muy Lo, largo ese. si querés lo cambio, no tengo drama. Puede ser una edición, porque es como que si no va a quedar muy largo, voy a tenerle más tiempos. Ah, ok. Ahí abro la 1.6. Con Rita ya arrancaron el límite. Sí, sí, Sí. un buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar con un repaso de logaritmo y luego nos vamos a ir a funciones inversas. Ya que el logaritmo es un tema que no dieron en la secundaria. Vamos a arrancar con esto. Bien, vamos a hablar, si bien este no es el orden de la sección 1.6, porque la sección 1.6 empieza con funciones inversas y luego se va al logaritmo, vamos a arrancar primero por logaritmos como una operación, porque ustedes no lo vieron, y después vamos a seguir con funciones inversas. A ver, ya están todos, ¿cuántos son? 38. Pues también les queríamos hablar del tema de una autoevaluación, ¿sí? ¿Fijaron fecha, Gaby? No me acuerdo. No, 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 fecha no. Dijimos que Bien, esta semana íbamos a fijar la fecha. bien. ¿Les parece un sábado hacerla así no tenemos problema de horario? ¿Alguno trabaja el sábado? La evaluación se habilita para ustedes, o sea, se va a habilitar, no sé, un sábado a las 4 de la tarde y tienen 2 horas para hacerlo, lo terminan y suben la tarea, suben el formulario de Google. ¿O les conviene más un día de la semana? Yo, profe, los sábados trabajo, pero si la habilitan, qué sé yo, un poquito antes, capaz que puedo, porque yo entro a las 4 de la tarde. Bien, sí, yo dije a las 4 porque en general trabajan a la mañana, pero si alguien no trabaja el sábado a la mañana, puede ser el sábado a la mañana. Porque los quiero hacer también yo tengo IQ, o sea, química de 0,3 y 0,2. Quiero hacer los dos juntos. Entonces quería buscar y 0,2 es turno tarde. Entonces quería buscar algo que por ahí les sirva a todos. A ver qué me están diciendo ahí en el chat. Claro, bueno. Bueno, si no podría ser un día a la tarde, tipo 6 de la tarde. ¿Alguno tiene algún problema a las 6 de la tarde? De los que quieran hacer el examen, los que no quieran. Un día de semana. Bueno, ok. Yo el lunes hablo con la gente de la 02 y definimos para, no sé, el miércoles que viene a las 6 de la tarde. ¿Le parece? Lo voy a anotar porque me voy a olvidar. Sí, a mí Miércoles. también me viene mejor un día de la semana porque como me tengo que arreglar con los nenes, se me complica. Bien, Pero la perfecto. semana sí, mejor. Miércoles 18 horas de autoevaluación. Bueno, yo igual lo voy a comunicar por el Classroom, ¿no? Pero como para tener algo. Miércoles 18. Bien, perfecto. No, no hoy, el que viene. Bien, arranquemos entonces. Entonces, el tema de logaritmos. Listo. No, sí, obvio, por favor. Ok. Repito, la autoevaluación es para ustedes, para que ustedes vean cómo están con la materia. No es obligación que la hagan, estaría bueno que lo hagan como para que se pongan a estudiar y vean cómo están. Es una evaluación que tiene funciones irreales y tiene un verdadero o falso. Nada más. No les digo la cantidad de ejercicios porque les va a sonar a mucho, pero como es un múltiple choice, o sea, perdón, como es un formulario de Google, tienen que ir tildando. Sí, es un múltiple choice. Así que no es tan largo. Pero bueno, igual es para ustedes. Eso es para ustedes.
Bueno, arranquemos. Logaritmo. Logaritmo en sí es una operación, es una forma de escribir algo. Si nosotros ponemos el logaritmo en base 2 de 8 igual a x, esto significa a qué número estoy elevando el 2 para que me dé 8. O sea que el resultado de este logaritmo, ¿cuál va a ser? 3. 3, exactamente. ¿A qué número elevé el 4 para que me dé 2? Estoy marcando en azul el logaritmo. ¿A qué número elevé el 4? Medio porque le hice la raíz, sería. Exactamente. Si nosotros no estamos muy convencidos de cuánto es, con la calcu se hace de esta manera. Agarro la calcu y pongo log de 8 dividido log de 2 y me da 3. Log de 2 dividido log de 4 y me da 1/2. ¿Quieren probarlo? ¿Tienen la calcu ahí? El log ese que ustedes tienen en la calcu es log en base 10. Y esto que estamos haciendo acá con la calculadora se llama cambio de base. ¿Estamos? ¿Todos bien? Bien. Sigo. Algo de esto ya vieron con Gaby. Cualquier cosa me para. Hablemos de ecuaciones. Ecuaciones cuando yo tengo que despejar algo, ¿sí? Cuando yo tengo una X de un lado, números del otro y tengo que despejarla. Si hablamos de ecuaciones, y ustedes tienen esta ecuacioncita de acá, x cubo menos 1, ustedes esta la saben despejar sin ningún problema. Paso el 1, o sea, sumo 1 en ambos lados y me queda 0 y 1, o sea, menos 1 más 1, 0, y acá me queda 1. Y cuando tengo que despejar este x al cubo, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen para despejar el x al cubo? Aplico la raíz tercera a todo. Sí. O ustedes dicen paso como raíz cúbica, ¿sí? Aplico la raíz tercera a todo y la raíz cúbica de x al cubo me queda x. Si bien ustedes todavía no saben sobre funciones inversas, lo que están haciendo ahí es componiendo una función inversa con su función. ¿Qué es lo que vamos a empezar a pensarlo en un ratito? Esto del despeje de la ecuación, ustedes lo saben hacer perfectamente con un montón de operaciones. La operación nueva que tenemos acá es la del logaritmo. Entonces, si yo tengo el log en base 2 de x igual a 4 y tengo que despejar la x, porque es una ecuación, lo que tengo que aplicar en ambos lados del igual es la inversa del logaritmo en base 2. Y la inversa del logaritmo en base 2 es 2 a la x, 2 a la algo. ¿Se acuerdan? Voy acá arriba. El logaritmo en base 2 de 8 era ¿a qué número elevé el 2 para que me diera 8? Si yo estoy acá, log en base 2 de x igual a 4, ¿a qué número elevé el 2 para que el resultado me diera 4? O sea, ¿a qué número elevé el 2 para que me dé la x sabiendo que el 4 es el resultado? Fíjense esto. Nosotros tenemos que aplicar 2 a la x de los dos lados. Lo voy a escribir acá. Aplico. 2 a la x en ambos lados del igual. Si nosotros aplicamos el 2 a la x en ambos lados del igual, me va a quedar 2 a la logaritmo de en base 2 de x y 2 a la 4. Yo ahí marqué con amarillo porque como tengo el log en base 2, aplico 2 a la. Puedo aplicar cualquier cosa, pero la más sencilla es 2 a la logaritmo de 4. Y con eso, fíjense que a al logaritmo de a en base a de x da x, se cancelan, porque es como aplicarle el x, la raíz cúbica al x al cubo. Se cancela tanto el 2 como el logaritmo. Podemos ver bien por qué se cancela, pero se cancela. Y acá está la propiedad.
a elevado a la logaritmo en base a de x me da x, o el logaritmo en base a la x me da x. Entonces, el 2 y el logaritmo de 2 se cancelan, me queda la x, y 2 a la 4 me da 16. ¿Ven lo que pasó acá? ¿Se entendió esto? Sí, ¿Sí? profe. ¿No? Ok, esto es una operación. Nueva, pero es una operación. ¿Qué pasa si yo tengo que despejar un exponencial? Exponencial es esta función que ustedes vieron, pero igual también es una operación. Esta exponencial se despeja 5, x menos 3 más 1 igual a 26, paso el 1 restando, o resto en ambos lados el 1, me queda 25. Y ahora, para despejar este 5 a la x, lo que tengo que aplicar es el logaritmo en base 5, porque es la operación opuesta, la operación inversa, perdón. Entonces, si yo tengo 5 a la x, aplico el log en base 5, porque tengo 5 a la x. Si aplico el log en base 5, el log y el 5 se me cancelan y me queda el x menos 3. Y por este otro lado, ¿a qué número elevo el 5 para que me dé 25? Dos. A 2. Entonces me queda este 2. Por lo tanto, me queda x menos 3 igual a 2, x igual a 5. Igual a esto ustedes siempre lo pueden comprobar como cualquier ecuación con la que trabajen. Si yo agarro y digo 5 acá, 5 menos 3 me queda 2. 5 al cuadrado 25 más 1 26. Check, está bien la ecuación. Si yo acá tengo esto y digo log en base 2 de x, me dice que la x es 16. Log en base 2 de 16. ¿A qué número elevé el 2 para que me diera 16? A 4. Siempre puedo comprobar la ecuación, igual que en esta que ustedes ya conocían. Dice x igual a 1, 1 al cubo 1, menos 1, 0. Está bien la ecuación. Siempre tengo una forma de ver que lo que hice esté bien o esté mal, ¿no? Propiedades de los logaritmos. Hay 3 propiedades en los logaritmos y nada más. No inventen ninguna, porque en general se les chispotea alguna de las leyes de los logaritmos o de las propiedades de los logaritmos. Si yo tengo un logaritmo, voy a agarrar la liñita, con una multiplicación, lo puedo dividir en 2 logaritmos sumando, siempre y cuando tenga la misma base. Lo que significa que si yo tengo 2 logaritmos sumando, lo puedo juntar y decir que es ese logaritmo en multiplicación. Lo que no puedo hacer es esto que marqué acá, que justamente dice está mal. Si yo tengo un logaritmo con una suma, no lo puedo dividir en 2 logaritmos con multiplicaciones. ¿Se ve la diferencia? ¿Estamos con la diferencia? Sí. Bien. Como que no podría ser distributiva. No es distributiva, es una propiedad donde me dice que yo tengo un logaritmo y una multiplicación, lo puedo pensar como 2 sumas de logaritmos. Pero si yo tengo una suma, no lo puedo pensar como 2 multiplicaciones. Si tengo una división, la puedo pensar como 2 restas, o sea, 2 cosas que se restan, no 2 restas. Y si tengo un logaritmo con un exponente, ese exponente puede pasar multiplicando atrás. Esas son las 3 únicas propiedades del logaritmo. Vamos a ir, termino con la teoría y aplicamos, pero esta es la parte teórica del logaritmo. Sorry, pero es aburrida, pero hay que darla. Luego, ustedes también en la calcu van a encontrar una teclita abajo de la E que parece que dice IN, que en realidad es LN, logaritmo natural o logaritmo neperiano. El logaritmo natural o neperiano simplemente lo inventó alguien para escribir menos, porque el logaritmo natural es el log en base E. Entonces, en vez de poner log en base 2, 5, 7, en base E, el logaritmo en base E es
el logaritmo natural, ln, que ustedes lo tienen en la cálculo. Entonces, el logaritmo natural de e a la x es igual a x. ¿Por qué? Porque es el log en base e, fíjense, en vez de decir a, dice e, de e a la x, y eso es x. Y después la otra propiedad que me dice que e a la logaritmo de x es igual a x, porque el e y el logaritmo natural se cancelan por ser funciones inversas. Esto se lo anoté, pero es bastante obvio, y me dice el logaritmo en base e es igual a 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base e es el log en base, perdón, el logaritmo natural es el log en base e. Entonces, ¿a qué número? Esperen que lo voy a escribir. ¿A qué número elevé e para que me diera e? Se lo voy a escribir porque lo estoy diciendo. No. Le metí límite. Acá. Dijimos que el logaritmo en base e de e es igual a 1. ¿Por qué? ¿A qué número elevé e para que me diera e? Esto es lo mismo que el logaritmo de e es igual a 1. ¿Hasta ahí se vio todo esto? ¿Se entendió todo esto de los logaritmos? Ahora vamos a hacer práctica de logaritmos. ¿Se entendió toda esta parte? Sí, Profe, sí. Bien. Sí, profe. ¿podría, y no es mucha molestia, poner Sí, de vuelta las propiedades estas. que Sí, están para sacar una foto? dale, sácale. Profe, Sí, dime. en el caso de que x sea menor a 0, ni Gracias. siquiera está definida la función, o sea, porque está definida solamente para los reales positivos. En el caso que En el X, abajo, en las propiedades abajo, en cualquiera de las del logaritmo más abajo estaba. Ahí, estas, en el que dice x mayor a 0, que dice e a la ln x igual a x en el caso de que x sea sí. mayor a 0. Si fuera que x es menor, ni siquiera está definida la función. No, porque la función logarítmica, el dominio son los reales positivos. Claro, ¿Sí? listo. Sí. Porque además, o sea, yo sé que la logarítmica es la inversa de la exponencial, y la exponencial, su base, siempre es mayor a 0. ¿Se acuerdan de eso? El a la x siempre es un número positivo, no puede ser un número negativo. ¿Y por qué no puede ser un número negativo? ¿Qué pasaría si fuera un número negativo? Veamos esto. Es una excelente pregunta. Supongamos que nosotros tenemos un número negativo elevado, o sea, no sé, menos 1 elevado, le voy a poner el cosito este porque no tengo, a la 3. Perdón, a la x. No tengo el exponente. Entonces, si esto podría ser una función exponencial, ¿qué me pasaría? Cuando x vale 1, me da menos 1. Cuando x vale 2, me da 1. Cuando x vale 3, me da menos 1. Cuando x vale 4, me da 1. Eso no es una exponencial. Bueno, y así sucesivamente en el medio, ¿no? Esto no es una función exponencial. No puede ser la base menor que 0. Las funciones exponenciales se acuerdan que tenían o esta forma o esta forma de acá. Bueno, se me fue al demonio. La roja era cuando A era mayor que 1 y la violeta era cuando A iba entre 0 y 1. Pero la exponencial siempre es mayor que 0. Entonces, si yo sé que el logaritmo es una operación de decir a qué elevo la base para que me dé el argumento, esa base tiene que ser mayor que 0. ¿Se entiende esto? Siempre el dominio de la función logarítmica son los reales positivos. No puedo agarrar nunca, incluso ustedes lo van a ver, agarran la calco y ponen logaritmo de menos 1 o logaritmo de 0, les manda error. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿O estamos bien ahí? Sigo. Vamos acá. Vamos a trabajar con los ejercicios, pero no vamos a arrancar con funciones inversas, sino que vamos a arrancar con logaritmos, ¿sí?
Entonces vamos a seguir con logaritmos y después nos vamos a ir a funciones inversas, que es el principio del... Encuentra el valor exacto de cada expresión. A ver, díganme ustedes el 33. ¿Cuánto va a dar el 33? Yo mientras lo voy escribiendo. 3. 3. ¿Todos entienden por qué 3? 5 al cubo. Exacto. ¿A qué número elevé el 5 para que me diera 125? Lo elevé a la 3. Igualmente acuérdense que lo pueden hacer con cálculo, esto no está prohibido, o sea, no es que tienen que romperse la cabeza y ver a qué número elevo, lo pueden hacer con cálculo sin ningún problema. ¿Y el B? Menos 3. Menos 3. Bien, ok, entonces hasta acá venimos entendiendo el tema del concepto de logaritmo. Gaby, ¿querés agregar algo más? ¿Me olvidé de algo? No, me parece que está bien. Bien. Algunos habíamos visto la clase pasada. Ah, bien, ok. Cualquier cosa anda diciéndome. Bien, bueno. El 34, díganmelo, no los voy a escribir. ¿El 34? ¿Cuánto me da? Un medio, No, ¿no? Menos 1. menos 1. Menos. Sí, menos 1. Porque el logaritmo natural es el log en base E. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué número elevé la E para que me diera 1 sobre E? A menos 1. ¿Y el otro, el B? ¿A qué número elevé el 10 para que me diera la raíz de 10? A un medio. Perfecto. Vamos a los que son un poquito más difícil. ¿Por qué le puse el 34 si es el 35? Bien. Entonces, este me dice log en base 2 de 6 menos log en base 2 de 15 más log en base 2 de 20. Entonces, si bien yo esto lo puedo sacar con cálculo, la idea es que encontremos el valor exacto, pero aplicando propiedades. Así de paso usamos las propiedades de los logaritmos. Entonces, el log en base 2 de 6, tendría que pensar a qué número elevo al 2 para que me dé 6. Obviamente no es un número exacto. Si lo hacemos con cálculo nos va a dar. Pero nosotros acá tenemos propiedades de logaritmos que podemos usar. Entonces, si yo tengo log en base 2 de 6 menos el log en base 2 de 15, lo podría escribir esto como una división. Porque son dos restas con la misma base, lo podría dividir. Y esto, que es una suma, la podría multiplicar, de acuerdo a las propiedades que sabemos del logaritmo. Entonces, log en base 2 de 6 menos log en base 2 de 15 lo podría escribir como log en base 2 de 6 sobre 15. Y este que es más el log de base 2 de 20 lo podría pensar como una multiplicación. O sea, acá apliqué todas las propiedades que acabamos de ver del logaritmo. ¿Se entendió lo que apliqué? ¿Estamos con esto? Después Sí. hago 6 por 20 dividido 15 o 6 dividido 15 por 20 me da 8. Entonces, el log en base 2 de 8 es a qué número elevé el 2 para que me diera 8. A 3. Hago una consulta. Entonces Dime. ahí podría juntar los 3 logaritmos en la misma... Exactamente. Sí. Exactamente eso. Para eso son las propiedades. ¿Y eso lo podemos hacer directamente en la calculadora o no? Sí, pero acá estamos aplicando propiedades. ¿Y por qué estamos aplicando propiedades? Porque después, cuando nosotros trabajemos con funciones y le metamos variables, la calculadora vos no vas a poder hacer log en base 2 de x y despejarlo. ¿Está? Capaz que hay cálculos que lo hacen, no lo sé. Pero vamos a necesitar saber propiedades. Vamos al otro, al 35b. A ver, háganlo ustedes.
Profe, una pregunta. Vuelvo al 34. Ujú. ¿Cómo es que hicieron para que la dé -1? El 34, bueno, lo escribo. Sí. Ok. Vamos a escribirlo. A mí me dice ln, o sea, logaritmo natural de 1 sobre e. Entonces, el logaritmo natural es lo mismo que el log. Vamos a usar esto ya que tenemos acá. Es lo mismo que el log en base e de 1 sobre e. Sí. Bien. A ver si. Entonces, ¿a qué número elevé la e para que me diera 1 sobre e? Lo elevé a la -1. Claro. ¿Está? Sí. ¿El 35b da -4,08? No. Da 2. Negativo. -2. Ah, bien. Mira que la Sí. hice. -2. A ver cómo le hiciste. Ah, la trae con el logaritmo. Le puse el logaritmo 2, uno de los del 50. Ok. A ver, de 100 menos logaritmo en base 3 18 menos logaritmo en base 3 50 sería 100 dividido 18 dividido 50, ¿sí? O lo hago en dos partes, como ustedes quieran. El 100 está dividido por 18 y por 50, por estos dos. Entonces esto me da un noveno. Profe, ¿lo tenés multiplicando el 50 ahí? Sí. ¿Por qué? Porque el 100 está dividido por 18 y por 50. ¿Cómo lo harían? Harían 100 sobre 18 y después por 1 por 50. Pues el 50 está dividiendo también, no está multiplicando. Por eso lo dejé abajo. Y si lo Eso dejo sería abajo, 100 dividido 18 dividido 50. exacto. Si ustedes lo quieren poner como dividido 18 y después dividido 50, el 18 dividido 50, o sea, el todo dividido 50 sería. Sí. Es lo mismo que esto que estoy poniendo acá, 18 por 50. ¿Hagan la cuenta? 100 dividido 18 igual dividido 50. Y les queda un noveno. Sí, así sí me dio, pero multiplicándolo me da un número muy grande. ¿Qué Por cosa ahí le da estoy poniendo mal en la calcu por ahí. Puede ser. Tiene que dar lo mismo. Bien, da un noveno. Entonces esto es igual a -2. El otro. Tengo que agarrar una galleta. Sí, mi error había sido ponerle el logaritmo de 2 al 50. ¿Cómo? Era y yo le había puesto todo logaritmo de 3 menos al de 50. Ah, por Entonces le eso te puse daba. logaritmo de 2 y me salió -4, nada que ver. Ahí Claro, lo vi y me salió. listo. Buenísimo. Ponele que ahí sí hubiésemos tenido un Perfecto. logaritmo de 2. Tipo, después trabajo con los resultados. No lo puedo juntar. O sea, si yo acá en vez del... ¿Vos tendrías los 3 con logaritmo de 2 o uno Claro. solo? No, uno solo, el de 50, como que. Bueno, Como como dijo Lisandro, Lisandro. creo que. Bien, entonces, estos dos se pueden juntar, este no, este se queda Claro, y separadito. después los resultados los resto. Sí, los resultados se restan. Ah. Igualmente, cuando no da exacto se deja expresado, es como cuando ponemos raíz de 2, o sea, nosotros no ponemos Bueno. algo, ponemos raíz de 2. En física sí lo ponen aproximado, en análisis no es necesario, porque no es un cálculo que yo voy a usar, es un cálculo que necesito como resultado. Y una pregunta, ¿solo se emplean números exactos o eso? Entonces, Número exacto. Ah, bueno. Número exacto, exactamente. Si no hubiese dado exacto como te dio a vos, tendríamos que haberlo dejado expresado como logaritmo en base de 50, por ejemplo. Está bien, O entonces. sea, 100 sobre 18, que no sé cuánto es.
Ya se me perdió la calculadora de nuevo. Acá. 100 dividido 18, que es un número, una fracción 50 noveno. Entonces nos quedaría el log en base 3 de 50 noveno menos el log en base 2 de 50 en el caso de que fuera. Quedaría así expresadito. Quedaría menos 2 con el menos 2 en base al logaritmo de 3 y menos 2,09 en base al logaritmo de 50, el de menos 2. Logaritmo de 2. Claro, lo que pasa es que vos me estás imaginando que acá dice un 2, ¿no? Esto me estás preguntando. Sí, por eso. Sí, pero si acá Eso dijera un sería un 2, 2 hipotéticamente. te daría otra cosa, porque esto da otra cosa. No da Sí. un noveno. ¿Está? Ujú. Y lo dejamos pesado. No lo resolvemos. Lo dejamos en función del logaritmo. Pero acá está pensado para que den números exactos y números enteros. Vamos al otro. El otro se habla de exponenciales. Estoy comiendo una galletita. E a la menos 2 logaritmo de 5. Entonces, nosotros teníamos una propiedad, que era esta de por acá arriba, que me decía que si yo tenía x a la r, esa r podía pasar multiplicando. Por lo tanto, si esa r ya la tengo multiplicada, me fui a cualquier lado, perdón, ¿dónde estoy? Acá. Si ese menos 2 lo tengo acá adelante, lo podría pasar arriba. Entonces podría decir el logaritmo natural de 5 elevado a la menos 2. Y luego, yo sé que la e con el logaritmo se cancelan. Por lo tanto, me queda 5 a la menos 2. Y 5 a la menos 2 es 1 sobre 25. No, profe, me perdí en ese paso. ¿Qué hiciste para que te quede 5 a la menos 2? El e con el logaritmo se cancelan. E a la logaritmo de x me da x. E a la logaritmo de 5 a la menos 2 me da 5 a la menos 2. El e con el logaritmo se cancelan porque son opuestas. Son inversas, perdón. Son funciones inversas. Es como que cancelo la raíz cúbica con el x cubo. Cancelo. Fíjense el otro. El logaritmo del logaritmo de e a la 10. Nosotros podemos cancelar el logaritmo con e, el primero este que está acá abajo, que está en amarillo. El logaritmo con e a la 10, con e se me va y me queda este e a la 10. El logaritmo con la e se me va y me queda el 10. Esto es una forma de resolverlo. Otra forma de resolver esto es aplicando otra propiedad. Ah, la tengo. Otra forma. El logaritmo el logaritmo del logaritmo de e a la 10, nosotros este e a la 10, que es un exponente, lo podemos pasar multiplicando. Entonces, el logaritmo de e me da 1, que es este 1. Luego, 1 por todo eso me da lo mismo, logaritmo de e a la 10. Entonces, ese 10 lo puedo pasar multiplicando. Logaritmo de e me queda 1, 10 por 1 me da 10. Tanto por acá, aplicando la propiedad, sabiendo que el logaritmo con la e se cancelan, como por acá, aplicando la propiedad del exponente, obviamente me da lo mismo. ¿Se entendió esto? Sí. Yo todo esto lo subo, ¿eh? Profe, ¿lo podrías explicar de nuevo? Sí. ¿Cuál de los dos? El último. Nosotros acá podemos aplicar la propiedad de saber que el exponente pasa multiplicando. Entonces, ese exponente lo paso multiplicando. Y me queda el logaritmo de e.
El ln de e sería, ¿a qué número elevo e para que me dé e? Porque es log en base e. ¿A qué número elevo e para que me dé e? 1. Entonces me queda logaritmo en base, logaritmo de e a la 10. Ese 10, que es un exponente, pasa multiplicando. Estoy haciendo como que voy bajando los exponentes de a poquito. Esta segunda forma es como más largo, pero también es válida. Y ahí se lo fui marcando con colores lo que voy bajando en el siguiente paso. Profe, no termino de entender, ¿qué los ¿Cuál? está pasando de un lado a otro? No. Estoy aplicando la propiedad del exponente. La propiedad del exponente me dice que, acá estoy, si yo tengo un exponente acá, logaritmo en base a de x a la r, esa r pasa multiplicando delante del logaritmo. El logaritmo en base a, el logaritmo en base de cualquier logaritmo. Esto es para cualquier logaritmo. Entonces, estoy acá. Yo tengo logaritmo del logaritmo de e a la 10. Este e a la 10 es un exponente de la e. Sí, Entonces puede pasar multiplicando adelante. bien. Entonces el logaritmo de e me da 1, que es este 1 que está acá. Y me queda este logaritmo de acá, con este e a la 10 en verde, me queda acá. Este pedacito. Bueno, logaritmo en base, el logaritmo natural de e a la 10. Luego, este 10 que está acá arriba es un exponente, entonces lo paso multiplicando. Y ahí me queda. Ahora sí. Medio raro, todavía no termino de entender de todo, pero de a poco lo voy entendiendo. Bien, y este de acá arriba, el cancelando, ¿les es más fácil? Yo cancelo el logaritmo con la e, entonces me queda e a la 10. Y me queda este logaritmo y esta e a la 10. Cancelo el logaritmo con la e y me queda el 10. Sí, ese entendí mejor. Bueno, listo. Con cualquiera de las dos formas que lo hagan está bien. No sé en qué universo a otro curso se le ocurrió que era más fácil la segunda forma. Pero bueno. Profe, siempre se cancela, no importa, o sea, si in es tipo in no, ln es la base o No, están en la el logaritmo natural se cancela con la e. ¿Por qué? Porque el Sí, logaritmo... obvio, pero por ejemplo, creo que en el otro era la base, era la e, y el logaritmo estaba arriba, natural. También se Claro, cancela. también, porque, exacto, la e y el logaritmo se cancelan. Exacto, porque son funciones inversas, todavía no llevamos funciones inversas, pero tiene una razón, no es porque se cancelan porque sí. Ustedes en la secundaria sabían que el x cubo con la raíz cúbica se cancelaban. ¿Por qué? ¿Por qué se cancelaban? O el x cuadrado con la raíz. ¿Cómo? Porque son inversas. Pues son inversas, pero ¿saben lo que es Porque una era función? Sin saber que era una función inversa con todas sus propiedades, ustedes sabían que se cancelaban. Bueno, acá también pasa lo mismo. Ahora vamos a ver que esto ustedes lo supieron de toda la vida, solo que nadie les explicó que era una función inversa. Le dijeron e inversa, punto. Entonces, ahora un poquito más adelante vamos a ver el tema de la inversa. Exprese la cantidad que proporciona como un logaritmo único. Entonces, vamos al 38. Logaritmo de a más b más logaritmo de a menos b menos el logaritmo de c. Todos estos logaritmos son iguales en la base. El ln es el log en base. Entonces, estos dos, ¿cómo los podríamos juntar? Los primeros dos, la suma. Logaritmo natural de A sobre B. No, es una suma. Entonces es una multiplicación. Claro. Y este de acá, el 2, puede pasar como exponente. Porque si estaba como exponente, pasó multiplicando, o sea que puede volver a subir.
Y luego, esa resta se puede pensar como una división. Entonces, ¿qué me quedó acá? ¿Qué hice arriba? ¿Por qué me quedó a cuadrado menos b cuadrado? Por Diferencia de diferencia de cuadrados. cuadrados. Exactamente. Esta multiplicación la hice como una diferencia de cuadrado y esto quedó dividiendo. Y ahí lo escribí como un logaritmo único. Traten de hacer ustedes este, el 39, a ver si sale. Hay que escribirlo como un logaritmo único, no hay que resolverlo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en el primer paso? Una multiplicación. Y antes de la multiplicación, fíjense, yo tengo un medio acá. Pasar un medio a raíz de x. Ajá. Yo lo dejé expresado, x a la 1/2, ¿está mal? Está bien, yo también. Pero después se puede poner, no hay problema. Y después, sí. Ahí sí hay grupo. Con el más es un por y con el menos es un dividir. Un dividido. Un dividir. Un cociente. ¿Les quedó así? Sí. ¿Alguna duda con este? Vos, profe, No. multiplicaste, ¿por qué te quedó la raíz de x? Porque es x a la 1/2. Lo podés poner como x a la 1/2 como raíz de x, como vos quieras. Ves que el 1/2 lo pasé como exponente acá, en este. Sí. Y luego multiplico la primera parte, 1 más x cuadrado, por la raíz de x o por x a la 1/2, es lo mismo. Ah, bueno. Dividido el seno de x. Son los argumentos de los logaritmos. Vamos al que sigue. Resuelvo cada ecuación. A ver, ¿cómo resuelvo el 40? A ver, traten de hacer el 47 ustedes. Ah, profe, el 37, ¿qué es el logaritmo natural de 5 por 3 a la 5? 5 por 3 a la 5, sí. Exactamente. Ah. Vamos a este. Igual lo pueden hacer todos y consultarnos. O sea, yo estoy como agarrando así un par. El 47. ¿Y a la 1/2? Es lo medio. Exactamente. ¿Y el B? Menos 5. Menos 5, ¿no? Logaritmo de menos 5.
Menos logaritmo de 5, perdón. Claro, bajé mal el -1 de la X. Ajá. ¿Lo ven? ¿Alguna duda con el B? Para los que yo me perdí ya en la... Ok. Paso el 2 como exponente Yo el de B la no lo X. entendí. Bueno, vamos a la. Paso el 2 como exponente, sí. Y luego Sí. aplico la exponencial. Paso el 2 como exponente es una forma. Acá yo lo pasé dividiendo. Pero si paso el 2 como exponente, Sí. vamos a ponerlo. Esto me quedaría logaritmo de x elevado a la 2 igual a 1. Bien. Luego, ¿qué No, y tendría ahí que me hacer? trae. Ah, bien. E elevado a la logaritmo. No me deja. Para bajar el 2. Exactamente. Entonces, esto me quedaría e elevado a la logaritmo de x al cuadrado igual a e elevado a la 1. Me conviene pasar el 2. Es lo mismo. Y ahí que me queda x al cuadrado igual a 1. Igual a e, perdón. Ahí. Entonces, x es igual a la raíz de e. Positiva. ¿Por qué positiva? Por el dominio de la función. Ujú. Sí, te conviene más hacer esto, pero de otra forma. Da lo mismo. Creo que yo lo había hecho así, me dijeron, bueno, paso el 2 dividiendo. Ah, tenés razón, es más fácil. Voy a poner por acá abajo. Bien, vamos al otro que también se habían perdido. Entonces, e a la menos x igual a 5. Lo que tengo que hacer para sacar la e es aplicar el logaritmo en base e, o sea, el logaritmo natural de los dos lados del igual. Ahora, la e con el logaritmo se me va y me queda e a la menos x. Paso el negativo y ya está. Y ya tengo despejada la x. Profe, ¿podés subir un segundito a la que no vi la forma fácil? Sí. Listo, gracias. No, de nada. Vamos a este, el 49. Me dice 2 a la x menos 5 igual a 3. Entonces, para sacar este 2, tengo que aplicar el logaritmo en base 2. Porque nosotros para sacar la e, aplicamos el logaritmo natural, que es el log en base e. Y acá lo mismo. Si tengo que sacar un 2 elevado a algo, tengo que aplicar el logaritmo en base 2. A ver, inténtenlo.
¿Sigo? Aplico el logaritmo en base 2 de los dos lados. Entonces, el logaritmo en base 2 con 2 se me cancela. Y me queda el x menos 5. Del otro lado, no puedo resolver nada. El log en base 2 de 3 es log en base 2 de 3, porque no tengo un número exacto que si elevo 2 me da 3, ¿sí? Y luego, x es igual a el logaritmo en base 2 de 3 más 5. Acá está una de las cosas que ustedes estaban preguntando, de si queda así, y sí, queda de esta manera, el log en base 2 de 3. Expresen el b como un solo logaritmo. Profe, entonces cuando tenemos así un ejercicio de logaritmos y exponenciales, lo importante es que no quede nada elevado. Eso puede quedar expresado porque es como decíamos antes, como si fuera una raíz de algo que, para que no dé... Es que en realidad no es una cuestión de expresión de que quede elevado o no. Yo acá tengo que despejar x. Entonces, cuando me quedo x igual a algo, ya está. Claro, sí, sí, sí. Si este lo escribo como un solo logaritmo, ¿cómo me va a quedar? Logaritmo natural de x por x menos 1. Exacto. Entonces me queda logaritmo natural de x por x menos 1 igual a 1. Entonces, acá, para sacar el logaritmo, tendría que aplicar la e. Aplico la e de los dos lados, y la e con el logaritmo se me va, y me queda x por x menos 1. Igual a e. De acá me queda una cuadrática, la resuelvo y créanme que da esto. Da eso, ¿no? Pero ahí la tienen razón. Bien, quiero empezar con funciones inversas. Les dejo esto. Profe, Sí, una consulta. Ahí, en el último que hicimos, no sé dónde está. ahí sí. La solución. Sí, acá. La que tiene menos, ¿puede ir igual? Porque el x puede ser negativo. Ahí no podría ser negativo, ¿no? ¿Sabes que no la calculé? Pues no sé si es negativo. A ver. 1 más 4 es una buena pregunta, pero no la calculé. 1 más 4 por e a la 1. Tenés razón, esta no va, porque es negativa. Esta. Uno más 4 por e. Lo voy a mirar de nuevo por las dudas. E a la 1. Eso en raíz. Yo porque lo hice y en las soluciones Sí. del cuadernillo no está, por eso. La de 1 menos esto no está. No es una... ay, no me sale. No es un valor válido, no es una solución válida. La verdad que no la había calculado, gracias. No había sacado el número que daba. No había visto que era negativo. Bien, entonces, el resto lo pueden hacer ustedes, 50, 50 y pico. Vamos a arrancar con función inversa. Así avanzamos con eso, porque quiero que al menos lleguemos a dar un poquito de inversa. 15 hojas tiene este Word, o sea que imagínense lo largo que esta sección es larga. Bien, ya salimos de lo que es operaciones con logaritmos y vamos a hablar de funciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una función 1 a 1, y solo cuando tenemos una función 1 a 1, esa función puede tener inversa. ¿Qué significa una función 1 a 1?
y que para cada x haya una única y es función. Ahora, que para cada y haya una única x es función 1 a 1, o biyectiva, no sé cómo se los dijo Rita, probablemente les haya dicho uno. Biyectiva. No, dijo biyectiva porque si es biyectiva admite inversa, que lo vamos a ver más adelante, decía ella. Bueno, biyectiva lo deben haber visto en la secundaria, básicamente es 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo trazo rectas horizontales, toco una sola vez la gráfica. ¿Qué función se les ocurre que no es biyectiva? Que conozcan rápido. X cuadrado. X cuadrado. Porque yo trazo una vez, trazo una recta horizontal y toco más de una vez la gráfica. Esa no es biyectiva. O no es 1 a 1. Si yo quiero sacar la inversa a una función que no es 1 a 1, lo que tengo que hacer es restringirle el dominio. Entonces decir, bueno, en este pedazo puede tener inversa. Si no, no lo voy a poder obtener, porque si no es 1 a 1, no tiene inversa. ¿Qué propiedades tiene la función inversa? La función inversa tiene la propiedad de que el dominio de la función es la imagen de la función inversa. Y la imagen de la función es el dominio de la función inversa. Esto significa que se reflejan con respecto a la función identidad, igual y igual a x, eso gráficamente. Acá está esto, dominio. Y la otra propiedad que tiene, que es lo que nosotros estuvimos viendo así de forma encubierta, es que si yo hago la composición de la función con su función inversa, siempre me da x. Entonces, ¿por qué digo que lo estuvimos viendo de una forma encubierta? Hablamos de x cubo, sabemos que su función inversa es la raíz cúbica. Entonces, si nosotros componemos la función con su función inversa, significa que a la función le meto raíz de x cubo, raíz cúbica de x, perdón, o sea, la función inversa. Que ¿cómo me queda? Raíz cúbica de x al cubo, y eso me da x. Si yo compongo la inversa con la función, significa que a la inversa le voy a meter x al cubo, o sea, me queda así. Y esto me da x. Entonces, ustedes ya esto lo estaban haciendo, pero de una forma encubierta, porque ustedes decían, para despejar x cubo, meto raíz cúbica. ¿Por qué? Porque es inversa. ¿Qué es inversa? No tengo ni idea, pero inversa. Entonces, en la secundaria, si bien no les definían que era una función inversa, ustedes sabían que podían aplicar algunas cosas. Y acá pasa lo mismo. Luego me dice, la gráfica de c a la menos 1 está reflejada con respecto a la gráfica de f con la línea y igual a x. Ejercicios. Se da esta función. Esta función con esta tablita, ¿es 1 a 1? Sí, no, ¿por qué? No, porque para 2 y 6 tiene el mismo valor. Exacto. Fíjense que no es una función 1 a 1 porque para x igual a 2 y para x igual a 6, su imagen es 2.0. Por lo tanto, no es una función 1 a 1. Estas funciones, estas gráficas, la 5 sí es 1 a 1, la 6 no, ahí les tracé una recta horizontal, que no, que toca 2 veces, la 7 no, y la 8 sí. ¿Alguna duda con esto? ¿Hasta ahora? Son funciones 1 a 1, la 5 y la 8. Veamos un poquito de una cuestión conceptual. Si f es una función 1 a 1, tal que f en 2 es igual a 9, ¿cuánto vale la función inversa en 9? 2. ¿Sí? Exacto, porque dijimos que el dominio de una es la imagen de la otra, o sea, la x de una es la imagen de la otra. No me acuerdo si tengo, sí. El 16 me dice, sea f de x igual a esto, 3 más x cuadrado más la tangente de pi x sobre 2, donde x va entre menos 1 y 1. Dice, halle f a la menos 1 de 3. No me dice que dé la ley de la función inversa. Lo que me está diciendo es que averigüe el valor. Entonces, yo sé que esto es la x de la función inversa. ¿Qué va a ser de la función? La imagen. La imagen. Entonces, la imagen es mi f de x. Mi y. O sea, la x Lo de la... igualaría a 3. Exacto.
Entonces, a esto digo que lo igualo a 3. ¿Dónde lo hice? Acá, perdón, el A. Lo igualo a 3. Entonces, el 3 pasa restando, me queda 0 y me queda 0 igual a x cuadrado más tangente de pi x sobre 2. ¿Para qué valor de x esto me da 0? La tangente de x, la tangente de 0 es 0, más 0 me da 0. Entonces mi x vale 0. Y como es una función 1 a 1, el único valor válido es x igual a 0. Y además la x está entre menos 1 y 1. Ustedes saben que la tangente no es la tangente no es 1 a 1 porque la tangente es periódica, pero si yo le restringo el dominio, así entre menos 1 y 1, sí es una función 1 a 1. Entonces, la función inversa de 3 en 3 es igual a 0. Veamos si entendieron eso. Hagan el 17. ¿Pudieron hacer el 17? Da 0 también. Da 0 también. Exacto. No, profe, yo no entendí cómo estás haciendo. Sí, yo tampoco, como que me quedé ahí. Bueno, vamos al 17. Entonces, me está pidiendo que halle la función inversa en 4. Yo sé que el 4 es la x de la función inversa. Entonces, ¿qué va a ser de la función? Va a ser la y, porque es la imagen. Entonces, como la x de la función inversa, o sea, el dominio de la función inversa es la y, o sea, la imagen de la función, yo digo que 4 es igual a la función. Y de ahí despejo y me queda 4 menos 3 igual a 1. Entonces, de esta ecuación, ¿cuánto tiene que valer x para que dé 1? 0. Exacto. E a la 0, ¿cuánto me daría, profe? 1. Porque E a la 1 es E y E a la 0 es 1. Claro, todo número elevado a la 0. 0, 1. Sí. Exacto. ¿Ahora sí? Sí. Ahora, veamos el otro, que lo dejé ahí colgadito. F a la, compuesta con F a la menos 1 en 5. ¿Cuánto va a dar? 5. 5. Exacto. ¿Por qué? Porque dijimos que la función compuesta con su función inversa me da x. ¿Sí? Entonces me da 5. Se proporciona un cuadrito. A ver. ¿Por qué es 1 a 1 la función? Porque para cada X tiene una sola imagen. Eso es función. ¿Y por qué es 1 a 1? Para cada imagen hay una sola X, ¿no? Exacto. Exactamente. Perfecto. Bien. Ahora, puedo trazar líneas horizontales y toco una vez. O es biyectiva. Todas esas cosas son sinónimos. Defina dominio y rango de la función inversa. Esta es la función, la roja. ¿Cuál es el dominio del rango de la función inversa?
dominio de menos 3 a 3 y rango de menos 1 a 3. Al revés. ¿Cuál Porque es? esos son los de la F. Exacto. Entonces, la de la inversa sería dominio de la inversa, Ah, de la De inversa, menos perdón. 1 a 3, sí, y el rango o la imagen, de menos 3 a 3. perfecto. O sea, al revés de lo que me estabas diciendo porque vos me estabas dando el dominio y la imagen de la función, no de la inversa. Bien. Ahora vamos a ver cuál es el valor de la inversa en 2. ¿Qué tendría que buscar? 3. No. ¿Qué tendría que buscar? ¿En qué valor se hace 2? ¿Pero en qué valor se hace 2 de qué? Esta La es la función X, común. esta es la X de la función inversa. ¿Qué tendría que buscar en la función? La La I. imagen. O sea, ¿en dónde se hace 2? Bien. no? ¿Y dónde se hace 2? En 0. En 0. Acá. En 0 de X. Ese 2 de la función inversa, ¿qué sería? Sería la La I. I de la función. Claro, pero yo tengo que buscar La X de la función no inversa. Exacto, o sea, a mí me está diciendo cuál es el valor de la función inversa en 2. Yo no tengo la función inversa, tengo la función, pero conozco la relación que hay entre ellas. Entonces, la X de la función inversa es la Y de la función. La X de la función, que sería el 0, es la Y de la función inversa. Estima el valor de f a la menos 1 en 0. Dice Steven, porque no es exacto. Sí, es menos 1, algo. Menos 1,8. Exacto, por acá. Bien. Borro todo esto, vamos acá. Entonces, profe, me anoté bien, la X de la función inversa es la Y de la función. El dominio de la función inversa es igual a la imagen de la función. Exactamente. Voy acá. Por la prueba de la recta horizontal, o que son distintas, es lo mismo. El dominio dijimos que era desde menos 1 hasta 3. La imagen es de menos 3 a 3. F a la menos 1 en 2 da 0 y F a la menos 1 en 0 es aproximadamente 1,8 negativo. Aproximadamente. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Su cerebro sigue funcionando un ratito más? ¿Podemos seguir un poquito más? ¿O están muy cansados? ¿Vamos un poquito más? Sí. Bien. Bien, entonces, dijimos que la función era inversa, es 1 a 1, se refleja con respecto a y igual a x. Ahora la pregunta sería, ¿cómo saco esa función inversa? Yo tengo una función. ¿Cómo saco la función inversa? Para encontrar la función inversa tenemos 3 simples pasos. Que si alguien vio función inversa alguna vez en su vida, puede ser que el paso 2 y el paso 3 o etapa 2 y etapa 3 estén cambiadas de lugar, es lo mismo. El primer paso tiene que ver con escribir y igual a f de x, simplemente para que sea más sencillo de despejar. Luego resolver la ecuación en términos de x, o sea, despejar x, y luego cambiar la x por la y. Puede ser que alguien diga, pero yo primero cambiaba la x por ahí y después despejaba, es lo mismo. Vamos al 21. Primer paso, igualar la función y igual a f de x. Entonces me queda y igual a la raíz de 10 menos 3x. Segundo paso, despejar x. Entonces, ¿cómo despejo x? Primero que hago, elevo al cuadrado. Siguiente, paso el 10 restando. Luego paso el menos 3 dividiendo y yo lo separé, pero pueden no separarlo. Tercer paso, cambiar x por y. Entonces, donde dice y pongo x y donde dice x pongo y. Y lo enuncio como f a la menos 1 de x cuadrado sobre 3 más 10 tercios. ¿Para qué es esto? Para poder graficarlo en el mismo eje y ver que se refleja. ¿Me siguieron con el despeje? ¿Me siguieron cómo sacar la función inversa o alguien se perdió?
¿De dónde sacaste la raíz de 10 menos 3x? ¿Te la va el enunciado? Sí, este es el 21. Ah, está. Bien. Entonces, hablemos de dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cómo lo enuncio? ¿Del 21 o del 22? El 21. Los x tales que 10 menos 3x sea mayor a 0. Mayor o igual a 0. Mayor o igual. Perfecto. 10 menos 3x mayor o igual a 0. Paso el 10 restando, paso el 3 dividiendo, me queda x menor o igual a 10 tercios. Entonces el dominio va entre menos infinito y 10 tercios. Esto es una función raíz. ¿Cuál es la imagen de la función raíz? Los reales positivos y el 0. Los reales positivos y el 0. ¿Qué le pasó a esa raíz? ¿Qué corrimientos tuvo? ¿O qué le pasó? Se acordó un factor de 3, sería. Y Sí. se corrió 10 a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Y el negativo lo dio vuelta con respecto al eje Y. Bien. Entonces no le pasó nada a la imagen, porque no subió ni bajó a nivel de Y, todo a nivel de X. Por lo tanto, la imagen va a seguir siendo los reales positivos y el 0, que es lo que ustedes me dijeron. Ustedes saben que el dominio de una es la imagen de la otra, entonces me vengo para la función inversa. El dominio van a ser los reales positivos y el 0, y la imagen va a ser desde menos infinito a 10 tercios. Igualmente, fíjense que esta función, ¿qué tipo de función es la inversa? Una cuadrática. Una cuadrática. ¿Y cuál es el dominio de la cuadrática? Los reales. Los reales. Los reales. No, la cuadrática son los reales. Pero como esto es una función que viene de la inversa, no pueden ser los reales, porque los reales no sería una función 1 a 1. ¿Bien? Por eso, ojo, cuando yo analizo función y función inversa, hablamos de dominio de imagen de acuerdo al dominio y la imagen de la primera, o al revés. Entonces, ojo con esto, porque si yo saco el dominio de acá, digo, el dominio de una función cuadrática son los reales, listo, no. De esta en particular no, porque es la función inversa de otra. Y acá ven, la roja es la raíz y la azul es la cuadrática. Están reflejadas con respecto a y igual a x. ¿Hasta acá vamos bien? Es más fácil que el logaritmo, sin duda. La azul es la de la cuadrática. Fíjense que la cuadrática está subida a 10 tercios, dada vuelta porque es negativa y achicada en 3 unidades. Profe, ahora nos tenemos que ir porque tenemos otra clase, pero después la semana que viene podemos seguir porque no me terminó de quedar muy claro. Sí. Bien. Bueno, guardo esto y lo subo, ¿ok? Quiero que lo vayan Gracias, profe. La clase que viene cerramos con consultas. Dale, gracias, profe, nos vemos.